Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que veían cine mudo en el canal del Estado los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre Nosferatu de Frédéric Murnau y también la versión de Werner Herzog. Cuando yo era niño, déjame te cuento, no tenía más de 8 años. A lo mejor menos, pero digamos que 8 años. En la casa teníamos una televisioncita chiquita. Bueno, era la única tele que teníamos, una RCA blanco y negro. De esas que tienen antenita de conejo. Y bueno, tenían, porque ya ni existen. Y perilla para cambiar de canal. De esas tan viejitas que todavía tenían la U para la antena UHF que jamás se usó en México, para los canales que iban arriba del 13. Y una tele muy viejita, ¿no? Esa tele estaba en el cuarto donde dormíamos mi hermana y yo. Era una casa de 2 cuartos, el cuarto de mis papás y el cuarto de mi hermana y yo. Y en cierta ocasión me desperté porque llegó mi papá tarde a la casa y se puso a ver una película. Estábamos dormidos y dijo, pongo una película. Pero, pues era una película muda. Yo creo que dijo, pues es muda, ni modo que se despierten. Pero por azares del destino, esa película muda que estaba viendo mi papá la transmitió el canal del Estado, por cierto, que en ese entonces era el canal del Estado de Veracruz, en ese entonces se llamaba 4 más, en la actualidad creo que solamente es TV más, y la película en cuestión es la que nos incumbe hoy, y la historia, esta anécdota que metí para empezar de una manera diferente este episodio, pues yo me desperté y quedé tan hipnotizado por esta película que estaba viendo mi papá, que aunque ya era noche, ya era muy noche, y era una película de miedo, que bueno, al menos a mí sí me daba miedo a esa edad, y aunque la película era muda, yo me quedé hasta que se terminó con mi papá viendo la película de medianoche del 4 más. La película de la que vamos a hablar hoy, bienvenidos a este ritual audiovisual en el que festejamos nuestra pasión por el cine. El día de hoy vamos a hablar de una película alemana que marcó o más bien que fue un parteaguas, no solo en el cine de género, sino también en el cine en general, en la historia del cine. Es un clásico y se llama Nosferatu. Y en esta primera parte que me toca a mí iniciar, yo voy a hablar primero de su versión muda, de la versión que dirigió Frédéric Murnau en Alemania. De entrada, es una película que tiene una estética muy obvia, muy evidente, muy clara, quiero decir. Una estética profundamente expresionista. El expresionismo alemán estaba de moda en ese momento en el cine alemán. Podemos hablar de muchas películas que eran expresionistas, como por ejemplo El gabinete del doctor Caligari. Y bueno, pues esa estética impera en toda la película. También podemos destacar el trabajo que hizo el actor Max Schreck, un trabajo tan bien logrado que se volvió legendario. Él interpreta al conde Orlok, en realidad Drácula, y su trabajo es tan bueno que aún hoy en día existen leyendas y mitos que dicen que Max Schreck era en realidad un vampiro y que supuestamente desapareció después de hacer esta película. Y hay quienes aseguran que no existen documentos que prueben su existencia anterior a esta película. Todo esto es obviamente falso y
son leyendas que ha ido inventando la gente, porque era un actor que ya era consagrado, Max Schreck, y que hizo películas después de Nosferatu, y además era un actor muy reconocido, pero hizo un papel tan bien hecho que se convirtió en el papel. Incluso estas leyendas sirven de base para la película que filmaron en 2000 con Willem Dafoe, que se llama La sombra del vampiro, que trata precisamente de eso, ¿no? De esa leyenda de que Max Schreck en realidad sí era vampiro y que nomás había salido en la película porque el director Frederick Murnau lo había descubierto. Mitos, mitologías. Recuerdo alguna vez haber leído que Boris Karloff lo cuestionaron sobre esto de haber quedado encasillado como Frankenstein. Él ya había hecho decenas, si no es que 100 películas antes de Frankenstein, una cantidad enorme de películas, y hizo muchas películas después, incluso él es la momia, Boris Karloff, pero todo el mundo llegó un momento en que lo identificaban mucho con Frankenstein, tanto que a la fecha la imagen icónica de Frankenstein es el Frankenstein de Boris Karloff, y le preguntaban sobre eso y él dijo que para un actor ser encasillado debería ser el elogio más grande que existe, porque significa que logró interpretar algo tan bien que no puedes disociar el personaje del actor. Y yo creo que esto puede aplicarse a Max Schreck. Pues les contamos que Nosferatu, su título original en alemán es Nosferatu, eine Symphonie des Grauens. Una disculpa para nuestra audiencia que habla alemán, por ahí tengo una amiga que habla alemán y que seguramente se va a reír, pero yo quería hacer la sangronada de decirlo en alemán. O sea, una sinfonía de horror, pues. Esta película es una adaptación de la novela de Bram Stoker. Es una adaptación que no logró obtener autorización. Entonces, existe la leyenda popular que dice que cambiaron los nombres y algunas situaciones para poder evitar la demanda de derechos de autor. Pero realmente esto es una teoría que no se sustenta porque los intertítulos originales de la película, intertítulos eran estos letreritos que llevaban las películas mudas con algunos diálogos o algunas descripciones. Y esos intertítulos mencionan que se trata de una adaptación de la novela de Bram Stoker. Por lo que pues es poco creíble que hayan hecho eso. Ellos lo que quisieron fue localizar la obra de Bram Stoker a Alemania, tuvieran o no tuvieran los derechos de autor. Y por eso es que el conde Drácula pues, se llamó conde Orlok y todos los personajes cambiaron de nombre. Y muchísimas décadas después, cuando ya se acabó el periodo de los derechos de autor de Drácula, la película reescribió los intertítulos usando los nombres originales de la novela. Y pero resulta que pues se hizo la película, se termina, se edita, hasta se llega a estrenar, y los herederos de Bram Stoker le meten una demanda tal que la corte determina y dictamina que todas las copias deben ser destruidas. Y por buena suerte para la humanidad, porque habría sido un pecado imperdonable, algunas copias se salvaron, sobre todo porque ya en ese momento ya había hecho cierta calidad de culto. O sea, las pocas personas que la habían podido ver les gustó tanto que preservaron o hicieron lo posible por preservar algunas copias, y gracias a esas copias es que podemos disfrutar de Nosferatu, una sinfonía de horror. Ahora de todos estos años han pasado, y bueno, la película es un clásico, es una obra maestra del cine de mudo, es una obra maestra del cine en general. Habla, la película nos muestra un dominio tal del lenguaje cinematográfico que muchos elementos de su montaje ya son clichés, clichés en nuestros tiempos, clichés que todos, incluso aquellos que no han visto Nosferatu, reconocen rápidamente. Por supuesto, la película, como es una película del periodo mudo, las actuaciones son muy expresivas,
son muy teatrales, tienen un maquillaje muy cargado, excesivo por necesidades técnicas de la época y también porque veníamos todavía de una época muy inspirada del teatro, era una especie todavía de teatro filmado. Sin embargo, el estilo también responde a los valores del arte expresionista, ¿no? Traza líneas deformes, manipula la luz y las sombras y nos presenta una realidad manipulada, manejada, deformada, subjetiva, una realidad que representa sentimientos a través de los claroscuros más que cosas objetivas. O sea, aquí lo que importa es el sentimiento, lo subjetivo, la interpretación por encima de lo objetivo, lo que vemos. Y por eso vemos una puerta toda retorcida porque esa puerta está expresando una sensación y no está representando una puerta como tal, ¿no? Es por eso que esta figura alta, delgada y angulosa de Max Schreck, interpretando al vampiro, al conde Orlok o al conde Drácula, se quedó soldada en la memoria retinal de la humanidad. Cualquiera que lo vea lo reconoce. Falta simplemente pensar en Los Simpson. Vemos al señor Burns, que está inspirado en este personaje, y enseguida reconocemos todos esos elementos de Max Schreck que inspiran al señor Burns. La posición, las manitas caídas, los dedos largos, angulosos, las uñas gigantescas, los colmillos de ratón, porque es un vampiro que tiene dientes de murciélago, no tiene los colmillos humanos alargados, la calvicie extrema, las orejas puntiagudas, es este un vampiro que sí parece vampiro, que parece murciélago y que tiene rasgos monstruosos, porque es una persona que en su horripilantez, en su horribilidad, ya estoy inventando palabras, en esta estética tan horrible, nos está demostrando lo retorcido de su mente, de su alma, de su corazón. Que aquí hay una gran diferencia entre el Nosferatu de Murnau y el Nosferatu de Werner Herzog, del que voy a hablar ahorita. Es un Nosferatu más moderno. El Nosferatu de Murnau es un monstruo. Es un monstruo. Es un personaje que está más cercano a las bestias de la universal que a un humano, ¿no? A un ser humano castigado o torturado, ¿no? Y bueno, pues los grandes aportes que hace Nosferatu al mito del vampiro en el cine, porque recordemos que el vampiro como tal es un personaje mitológico muy diferente al que nos creó el cine. El cine fue creando la idea de vampiro y a través de diferentes películas se ha ido actualizando, se ha ido manipulando y cada quien le ha ido agregando elementos, pero hay una serie de elementos que se van quedando definitivamente en el mito. Y uno de los cambios que introdujo Nosferatu y que son sumamente relevantes para el mito vampírico es que esta es la primera vez en cine que un vampiro muere por exposición a la luz solar. Y no me digan que es spoiler porque la película tiene como 100 años de existir, o sea, por favor, casi 100 años, pero está inspirado en Drácula, pero el final, el vampiro muere por exposición solar, cosa que no aparecía en la novela. En la novela no se mencionaba, hablaban de cierta incomodidad, pero nunca se muere por exposición solar, no dicen que si le pega el sol se muere, y este mito se va a quedar para siempre. En casi todas las versiones del vampiro, excepto en la que ya conocen, en la que brillan. No voy a entrar en detalles. Ahora otro director alemán, y ya ya es spoilereado porque ya hablé de él, es un director alemán súper relevante, es quizá mi director alemán favorito. Personalmente, este director es probablemente mi director alemán favorito, Werner Herzog. Él mismo dijo que Nosferatu era la mejor película alemana jamás filmada, la admira mucho y a partir de ese amor, de esa admiración, decide hacer el remake en 1979. Un remake que llamó Nosferatu Phantom der Nacht, Fantasma de la Noche.
Phantom der Nacht. El fantasma de la noche. En esta ocasión, el papel del Drácula, que ahora es un Drácula atormentado. Ahora es un Drácula que no quiere ser eterno, que no quiere vivir para siempre, que desea morir, que ansía, perdón, la muerte. Lo interpreta una persona que probablemente es el único actor en vida cuya vida es todavía más irreal que las leyendas que escuchas de él. O sea, todo lo que has escuchado de Klaus Kinski probablemente no es verdad porque era peor. Klaus Kinski es quizá más grande que el mito y él interpreta a Drácula. Y esta es la segunda colaboración que tienen Herzog y Kinski. Es una colaboración tan tortuosa que no puede uno creer que haya sido tan fructífera. Era una relación de amor y odio tan profunda. Al mismo tiempo es un desprecio que casi llegó al crimen. Y por otro lado es un terrible respeto creativo y es una lucha constante entre la locura de Kinski y la tosudez de Herzog que construyen cosas que son icónicas, históricas, y esta es una de ellas, es la segunda y es una de las mejores que tuvieron ellos dos. De hecho, la tercera participación de Kinski Herzog se filmó inmediatamente después de filmar el último cuadro de Nosferatu, que es Wojciech. Y por ahí les recomiendo buscar el documental que hizo Werner Herzog sobre Kinski, que se llama Mi enemigo favorito, My Favorite Fiend, o algo así, My Best Fiend. Es un documental maravilloso en el que habla sobre esa terrible y tóxica relación que tuvieron los dos. Hay que reconocer primero que Herzog respeta muchísimo la película original al grado de que hay emplazamientos y tomas que se tomaron tal cual de la original, pero al mismo tiempo agrega tanto de su propia cosecha, le agrega tanto de sí mismo, de su estética, sobre todo la paleta de colores. Esta ya no es una película blanco y negro, él lo sabe y es una paleta de colores impecable, una fotografía muy natural, muy naturista, y si bien todavía tienes elementos del expresionismo alemán, están más como tributo y amor a la original que como parte de una estética, porque la película ya tiene mucho de naturalismo, ves muchas ríos, lagos, montañas, cosas reales, hay unos paisajes maravillosos, y él crea una obra de arte propia, única, perdurable y próspera. Tanto que podemos decir que las dos películas son tan buenas que es injusto tratar de ver cuál es mejor. Es una competencia injusta porque yo creo que no hay una película mejor. O sea, entre las dos están maravillosas, las dos son únicas. Y esto es lo que representan para mí Nosferatu, Sinfonía de los Horrores, y Nosferatu, Fantasma de la Noche. Eso sin profundizar en detalles eso sin profundizar en detalles que me resuenan más personalmente, porque ahora ya me eché mi rollo académico y quiero pasarle el micrófono a mi amigo Fernando. ¿Cómo la viviste, Fernando? Hola amigos, hola Paquito. Es muy interesante cómo viví esta película porque yo, yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y recuerdo que no sé si fue primero, segundo o tercer semestre, pero muy temprano en la carrera, yo llevé una materia que se llamaba Historia del Cine 1 y 2, y eh, por supuesto que vimos la película de Nosferatu. Yo recuerdo con mucho afecto cómo comenzamos a explorar la historia del cine, por supuesto con las vistas de los hermanos Lumière y después con los cortometrajes de Georges Méliès, por supuesto, y las películas de D.W. Griffith, el montaje soviético, Sergei Mikhailovich Eisenstein, pero algo que recuerdo en este momento, recuerdo como pues que me llama mucho la atención es que el profesor que nos dio esta materia
de historia del cine se detuvo en el expresionismo alemán y vimos 3 películas del género, mientras que de las otras corrientes que mencioné, pues no vimos tanto. Solo vimos, digamos, la película emblemática de cada uno de estos autores, de D.W. Griffith, de Sergei Eisenstein. Pero cuando llegamos al expresionismo alemán, el profesor no tuvo más remedio que detenerse y entonces vimos 3 películas de esta corriente. Vimos El gabinete del doctor Caligari, de Robert Vine, vimos Metrópolis de Fritz Lang y por supuesto vimos Nosferatu, la sinfonía del horror o la sinfonía de los horrores, que fue como yo la conocí originalmente, y esta película clásica de F.W. Murnau. Y pues yo lo que recuerdo es cómo quedé pues pasmado, quedé impávido. Yo creo que unos 19 años, y creo que para un joven que está descubriendo el cine y que ve por primera vez esta película, pues yo coincido contigo, Paquito, es una obra maestra del cine mundial en general, una obra maestra porque este dominio que tiene Murnau del medio cinematográfico en en una época en la que tenía muy poco de haber nacido el cine, pero ya domina con estos claroscuros, con estos encuadres, la manera en la que retrata a Max Schreck en el papel de Nosferatu, del conde Orlok. Es impresionante. Cada cuadro eh, nos muestra pues como tú dices, la monstruosidad de Nosferatu. Nos muestra también nos muestra esta soledad mediante el uso del montaje y de los encuadres y de la iluminación expresionista, por supuesto. Nos muestra una soledad que vive el conde Orlok. También toda esta cuestión de la plaga, esta plaga de ratas que viene en el barco, donde viene el conde Orlok a Estados Unidos, también creo que está retratada de una manera magistral. Esta cuestión de las ratas y, por supuesto, este clímax en el que el conde Orlok está hincado junto a la cama de esta mujer con la que tiene una especie de infatuación. También está magistralmente dirigida, magistralmente orquestada. Es una película que le hace honor a su nombre de la Sinfonía del Horror, porque verdaderamente es una sinfonía, es una película que al final te deja con esa sensación de haber visto una obra monumental. Y por supuesto que estoy de acuerdo contigo también en la opinión que tienes respecto al remake de Nosferatu, dirigido por el maestro Werner Herzog, que me llamó mucho la atención ahorita que tú mencionas que es tu director alemán favorito, porque me parece que puede ser que también lo sea para mí, el director alemán cuya obra más disfruto. Soy un gran fanático de Fitzcarraldo, que me parece que es su obra maestra. También Aguirre, la ira de Dios, también me parece un peliculón. Y Wojciech, que mencionas que la filmaron inmediatamente después de haber filmado Nosferatu, y Cobra Verde, también se me hace un peliculón. Y también les recomiendo, si no han visto otro remake que hizo Werner Herzog,
un remake de una película que se llama Bad Lieutenant, Teniente Malo, que la original está dirigida por Abel Ferrara, un cineasta neoyorquino, que me parece un peliculón, Bad Lieutenant, pero el remake de Bad Lieutenant, dirigido por Werner Herzog, es magistral, es una película divertidísima, de humor patético, humor crudo. Me parece una película que vale la pena visitar, y por supuesto el remake de Nosferatu. Yo esta película la vi en el cable, me acuerdo que pues ya tenía unos 3, 4 años que había yo visto la Nosferatu de Murnau, la original, y me acuerdo que de repente estaba yo dándole vueltas al cable, a los canales en el cable, y de repente cuando voy viendo que hay una película interesante, con una estética interesante, con algo, algo que vale la pena observar, entonces me quedé viendo la tele, y cuando me voy dando cuenta de que es un remake de Nosferatu, y yo no tenía la menor idea de que existía un remake de Nosferatu. Para mí fue una completa sorpresa, una total sorpresa, y cuando me voy quedando viendo, y la verdad es que me impresionó. Fue para mí totalmente una grata sorpresa darme cuenta de que estaba yo viendo un remake de Nosferatu con una estética excelsa, con un manejo del estilo que amerita que exista un remake, porque pues como bien sabemos todos, hay infinidad de remakes que realmente no justifican su existencia, que son como sosos o no tienen chiste, pero esta película de Werner Herzog tiene un también, al igual que la original de Frédéric Murnau, tiene un manejo de la estética, un manejo del encuadre, y por supuesto la actuación de Klaus Kinski totalmente nos lleva por completo a reinterpretar este mito, que además ya ha sido interpretado 1000 veces, y que yo confieso que nunca he leído la novela de Drácula, pero he visto muchísimas adaptaciones. Yo creo que he visto las más importantes adaptaciones al cine de esta novela, y el remake de Nosferatu es definitivamente que es de las mejores. Y Klaus Kinski, por supuesto que era, sin lugar a dudas, el indicado. Si alguien podía seguir seguir los pasos de Max Schreck, era Klaus Kinski. Y lo mismo pienso de esta película que mencionas, Paquito, La sombra del vampiro, del año 2000, que es otra película que yo no vi en el cine. Es otra película que me parece que, no sé si mal no recuerdo, también la vi en la televisión. No, sí, me parece que también la estaban pasando en la televisión. Esta película, dirigida por Elías Merige, no sé la verdad cómo se pronuncia su apellido, se escribe Merige con H intermedia. Es una película de metaficción, es como la definen en Wikipedia, me estoy dando cuenta, una película de metaficción, y eso quiere decir que nos cuenta una historia ficticia, pero basada en cierta forma en eventos reales. Entonces es una película en la que narran la filmación de Nosferatu, y se enfocan en el papel de Max Schreck. Es decir, el protagonista de esta película no es el conde Orlok, no es el conde Drácula, el protagonista de la película es Max Schreck,
el actor alemán que interpretó a Nosferatu, y el personaje de Frederick Murnau, el director de Nosferatu, es interpretado por John Malkovich. Entonces, a mí esta película se me hizo interesantísima. Ya había yo escuchado hablar de ella, pero no, la verdad, no me motivó lo suficiente para ir al cine a verla, y me arrepiento porque cuando la vi finalmente en la televisión, creo que es una recreación del estilo eh, expresionista alemán. Le da a la película una sensación de una realidad ficticia, como si estuviéramos en la Alemania de 1922, pero mitificada, expresionista. Eh, entonces, parece también por momentos como si estuviéramos viendo una película muda. Parece como si estuviéramos viendo una película de la época. Por momentos hasta ponen textos, y me parece que vale mucho la pena verla. Y el personaje de Max Schreck es interpretado por Willem Dafoe, y esto se me hace que es otra de esas interpretaciones en las que dices, esto tenía que suceder, así como el remake dirigido por Herzog, tenía que ser Klaus Kinski el que interpretara a Nosferatu. Aquí en esta película de La sombra del vampiro tenía que ser Willem Dafoe el que interpretara a Max Schreck, y es aquí donde explotan a fondo estos mitos que mencionas, Paquito, de que se habla de que Max Schreck realmente sí era un vampiro y que desapareció después de filmar Nosferatu. Y entonces aquí en La sombra del vampiro me parece que exploran muy bien toda esta mitología urbana cinematográfica, y Willem Dafoe hace un trabajo excelso. No voy a spoilear el final porque la verdad es que me parece que tiene un final excelente la película, que te saca de onda, que resulta humorístico. Pero creo que si La sombra del vampiro vale mucho la pena verla si se tiene interés tanto en la Nosferatu de Murnau como en la Nosferatu de Werner Herzog. Y entonces, te devuelvo el micrófono, Paquito. Muchísimas gracias, Fernando. Ahora que estoy de pedante, te voy a decir Danke. No hablo alemán, nomás estoy de sangrón. Este, sabes que ahora que ya estoy en la parte en la que hablo más emotivamente, yo tenía mucho de no haberlas visto, pero las he visto muchas veces y las volví a ver, una el año pasado y otra hace unos días, precisamente para este programa. Y descubro pues algo que yo no había contemplado cuando las vi originalmente, nunca las comparé realmente, pero hay una serie de elementos que yo noto que cambian y que significativamente alteran la percepción de las dos películas, que crean dos historias que son muy, muy parecidas y al mismo tiempo son muy diferentes. La primera es la que te dije, ¿no? El vampiro de Murnau, el vampiro de Max Schreck, es un monstruo que inspira miedo. Es un monstruo que es aterrador, que es un fantasma. Este es un fantasma en el sentido de un espectro, es un espectro, me gusta más ese término, porque la película de Werner Herzog dice fantasma de la noche y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, esta es literalmente es una sinfonía de horrores, o sea, es una consecución organizada y bien medida y planeada de notas que nos van a llevar a una sensación de horror. Entonces, en la versión original, estamos viendo al bien luchando contra el mal. Incluso hay una escena, una secuencia, perdón, en la que el Van Helsing de Murnau
empieza a observar que en la naturaleza hay vampiros por todos lados, que la planta carnívora, que tal y tal animalito, o sea, hay animales en la naturaleza que depredan a los otros. Una especie de analogía entre depredador y presa. Entonces el vampiro viene a ser el depredador de la especie inferior que somos nosotros, se alimenta de nosotros y nos acecha y nos caza y nos consume. Y por ahí gira la película, entonces todo el tiempo está construyendo tensión, todo el tiempo está construyendo miedo, horror. Y vemos la de Herzog, y la de Herzog parece ir por la misma línea. Tiene a un Roland Topor. Roland Topor es un escritor que eventualmente hizo cine también y teatro, eh, francés, muy peculiar. Y Werner Herzog lo contrata para este papel de Reinfeldt, particularmente por una forma de reír que tiene él muy extraña, muy extravagante, y que lo hace ver sumamente desquiciado y loco. Este es un Reinfeldt que está completamente loco. Otro de los cambios que hacen en la historia es que en esta película Reinfeldt es el jefe de Harker, de Jonathan Harker, a quien mandan a cerrar el negocio con este noble en Transilvania. Y todos estos elementos nos hablan más de una prisión psicológica, de una, ¿cómo diría? De una descomposición psicológica, emocional y también social. Porque al ser el jefe, Reinfeldt, al enviar a su empleado a una muerte segura, al dejar al conde cerca de la casa de su empleado, donde sin duda sabe que se va a alimentar y va a destruir esta familia, él se está volviendo parte de la destrucción, de la putrefacción de la sociedad. Y es un Reinfeldt que va a acabar eventualmente en el manicomio y que va a seguir cada vez más loco y que conforme sube la locura en el poblado y la sociedad, él se descompone y él representa esta sociedad que se está perdiendo por completo. Y entonces vemos por qué Nosferatu se llama el fantasma de la noche, porque el Nosferatu de Herzog no es un monstruo, sino es un síntoma. El Nosferatu de Herzog es inmortal, pero a su pesar. Él quiere morir, él clama, él dice, hay horrores peores que la muerte, es peor querer morir y no poder morir, es peor, hay cosas es que el no morir es 1000 noches infinitas que nunca acaban. El Nosferatu que interpreta Kinski es lastimero, es patético, es penoso y sigue siendo monstruoso. Tiene los mismos elementos, las uñas largas, las orejas de puntiagudas, los dientes de ratón. Sigue siendo una criatura que se alimenta de nosotros, pero es una criatura patética. Cuando Jonathan Harker llega a ver a este vampiro, él lo que ve es soledad, él lo que ve es esta ilusión en la que vive de un castillo transilvano que en realidad son ruinas. Pero cuando Jonathan Harker está dentro de la ilusión, él ve un castillo que no envejece y cuando sale de esa ficción descubre que el castillo son ruinas, que el vampiro está en ruinas, que este conde Drácula es un hombre, es un alma perdida, consumida, es un cuerpo vacío que quiere morir y que no puede, que quiere recibir amor, que pide que lo amen, que reclama amor. Entonces, este es un fantasma de la noche, un fantasma que es una sombra de vida, una sombra de vida. Y también es bien importante destacar que, pues, en la película original dijimos que seguía los cánones estéticos del impresionismo y dijimos que aquí lo importante es reflejar sentimientos y no objetos, o sea, aquí lo subjetivo por encima del objetivo, pero Herzog, aunque sí es muy simbólico, porque es un director muy intelectual,
también es un director muy naturalista y nos muestra bosques, nos muestra montañas, nos muestra agua que fluye, nos muestra cosas muy realistas, muy naturales. Tú cuando ves a los gitanos, son muy auténticos. Es un director que nos muestra a un vampiro volando en cámara lenta, que es una imagen que tomó de un documental que habían filmado, un documental naturalista sobre los murciélagos. Es un director que es capaz de llegar a los extremos más crueles para lograr esa naturalidad, y como no podía conseguir ratas grises, porque pues son transmisoras de enfermedades, rentó o compró ratas blancas a un laboratorio y las mandó a pintar de gris, de tal suerte que las ratas las sumergió vivas en agua hirviendo con colorante, y las que no se murieron se arrancaron el colorante a chupetadas, y de hecho las ratas de la película se ven de un tono súper extraño, porque no llegaron a estar grises grises, pero ya no se veían blancas. Y hubo gente que renunció a su producción por la manera en la que trataban a los animales. Incluso cuentan que a los caballos y a todos los animales que se ven en pantalla de alguna u otra manera sufrieron de maltrato. Es un director que no tiene como los valores éticos que podríamos considerar. Imagínense que trabajaba con Klaus Kinski, pues qué valores éticos puede tener. De hecho, el mismo Herzog dijo alguna vez que las ratas habían sido mejores, más profesionales que Klaus Kinski, que obedecían mejor. Entonces, todo este montaje de Herzog es un personaje patético, un personaje humano, un personaje que sufre, y al final es la perdición de Nosferatu, es esa profunda necesidad de amor. Cuando llega a brazos de Isabella Gianni, esta actriz francesa preciosa, preciosa, qué bárbaro, no pudo conseguir una más hermosa, lo que lo retiene y lo que hace que él no se vaya y que él no busque el refugio por el sol, es que ella lo jala y es muy erótico. Él está chupando sangre y al mismo tiempo le está agarrando un seno. Y hay un momento en el que ella misma, es más, Isabella Gianni alguna vez lo dijo en una entrevista, llega un momento en que ella se deja llevar también por ese erotismo, ella también ya lo desea. O sea, lo estaba haciendo según para rescatar a su marido, pero llega un punto en que el erotismo es tal, es tan fuerte, que ella también se entrega a esa pasión, pero esa necesidad de amor es la que le va a costar la vida al vampiro. Y me parece que otra gran diferencia entre Werner Herzog y Murnau es que Murnau es un director que se toma muy en serio, es un director que no tiene humor propio, tiene amor propio, pero no tiene humor propio. Mientras que Werner Herzog es un director más flexible, que se permite burlarse, hacer chistes de ciertas cosas, y está tan bien calibrada esa burla, ese chiste, ese momento chusco, que en ningún momento te parece que rompa con el humor general de la película, no está sobrado. Son pequeñísimos gags, pequeñísimas bromas que entran en el momento adecuado, en el momento justo, para no romper con la tónica de la película. Y esa es la comparación que hago. Sin embargo, las dos películas son tan parecidas que hay tomas que son literalmente calcas de la anterior. Y se le agradece mucho a Werner Herzog. Eh, una técnica que utilizó para poder trabajar con Kinski en esta película fue que antes de empezar a rodar le provocaba berrinches, los berrinches tan famosos de Kinski, lo hacía enojar y lo hacía berrincharse tanto y hacer un berrinche tan grande que para cuando llegaban a rodar ya estaba tan cansado que ya no seguía, o sea, seguía trabajando porque ya lo había dejado exhausto antes de empezar a rodar. Y es impresionante porque tú ves ese agotamiento en el Conde, pero es porque Kinski era tan bueno en lo que hacía
que ese agotamiento lo convirtió en parte de su personaje. Pero tenía que llegar a ese punto peleándose con Herzog. Es ahí que se entendían tan bien los dos que lograron construir un personaje que estaba a la altura del de Max Schreck. Y aunque Kinski no es el ícono de Nosferatu que es Max Schreck, como actor, como artista, hace un papel consagrador. De hecho, Kinski no tiene películas malas, al menos no por su culpa, hasta cuando sale de extra. Por eso es que seguía consiguiendo trabajo a pesar de que era infernal trabajar con él. Y bueno, pues esta es mi observación, Fernando. ¿Cómo la ves? Pues no me queda más que coincidir contigo en todo lo que mencionas. Este clímax de la película de Herzog es erótico y aterrorizante al mismo tiempo. Este momento erótico entre Klaus Kinski e Isabella Gianni es hermoso y al mismo tiempo es crudo. Y así es toda la película de Herzog. Hay como dices, estas tomas de la naturaleza, este retrato que hace de los árboles es hermoso y al mismo tiempo la película está llena de momentos pues crudos y como bien mencionas, la naturaleza del Conde Orlok en el remake es patética porque es muy triste, porque como bien mencionas, es alguien que quiere morir, es un vampiro que ya no quiere ser inmortal, que está harto de esta soledad y que lo que anhela es amor, es un poco de amor. Y también coincido completamente contigo en que Klaus Kinski es un actor impresionante, un actor que nunca se equivoca en sus elecciones a la hora de interpretar un papel. Por eso yo, pues sí le recomiendo a nuestra audiencia explorar, si quieren explorar la obra de Werner Herzog, que lo hagan principalmente en las películas que trabajó con Klaus Kinski, porque es una mancuerna impecable, una mancuerna que hizo películas que quedan para la historia y que tienen una intensidad que se nota, esto que mencionas de que se peleaban antes de filmar, pues es algo que se transmite en la pantalla, aunque uno no sepa que eso es lo que sucedió, pero hay una intensidad en la interpretación de Klaus Kinski que se sale de la pantalla. Y para finalizar, nada más, disculpen que insista en este otro remake que hizo Werner Herzog, el remake de Bad Lieutenant, pero en esa película la interpretación de Nicolas Cage también es algo que se sale de la pantalla, algo más grande que la vida, algo que refleja también el cine de Herzog. Es una película estadounidense con Nicolas Cage, pero no carece de esta intensidad, de esta realidad amplificada que retrata por lo general Herzog y que lo hace en Nueva Orleans con un policía corrupto. Y y por supuesto también les recomiendo La Sinfonía del Horror y La Sombra del Vampiro. Y esos serían mis comentarios finales, Paquito. Pues yo quisiera aprovechar este espacio final para mandarle saludos a Susi Reyes, que nos ha empezado a ver y ha empezado a comentarnos ahí. De repente nos hace peticiones de episodios que ya existen, ya la mandé a recuperar, a que vea los episodios antiguos. Es una gran actriz, ¿eh? Si pueden checar sus trabajos, a mí me cae muy bien y además me parece que es una actriz muy talentosa. También quisiera mandarle saludo a Valeria España, otra actriz talentosa que nos sigue desde hace mucho y que nunca le mando saludos. Y vieras que es una de las fieles que siempre está oyendo nuestros podcasts
Un saludo y un abrazo a Valeria, a quien también admiro. Y digamos siempre los sospechosos comunes, empezando por mi esposa Carolina, que es la que me permite estar aquí. Si no me diera permiso mi conejita, pues no habría podcast. También le mando un saludo a Fernando Rivero, que es otro de los hardcore fans. Es amigo personal y además me escucha, que ya es un sacrificio que no tendría por qué hacer. También le mando saludos a Román, a Briseidi, a Abraham y a todos los sospechosos comunes que nos siguen escuchando y que siguen compartiendo con nosotros, a los niños de la multi que ya saben quiénes son, y a todos aquellos que nos siguen en YouTube también recuerden que tenemos en YouTube canal, la mayoría nos escucha por Facebook y aquellos que les guste más por YouTube lo pueden hacer. No he puesto en Spotify porque me parece innecesariamente complicado y al final pues ya estamos en suficientes plataformas para que nos oigan y nos escuchen. Estamos aquí episodio tras episodio. Hemos hablado ya de películas casi de todos los géneros. Hay algunas que nos solicitan y sí las apuntamos, pero pues tenemos aquí que negociar Fernando y yo, pues porque nos tienen que parecer apetecibles a los dos o por otro lado, pues son películas que tenemos que tener muy presentes para hacer un buen trabajo por ustedes, pero sí los tomamos en cuenta, sí las apuntamos y probablemente les aparezcan de sorpresa en uno de estos episodios. Les mandamos un fuerte saludo, un abrazo y como digo siempre, ¡hasta la próxima! Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando Zeffink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!